Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a este primer CIPA de pensamiento lógico matemático de ustedes que son mis alumnos con los grupitos que nos asignaron para este periodo. Eh, Ahora sí, al final de la sesión, les voy a compartir eh, unos vínculos para que por favor los diligenciemos, que es la asistencia y el grado de satisfacción de ustedes. ¿Listo? De la CIPA. ¿Me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Listo. Muchas gracias, Adia. Muy amable. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la presentación. Las preguntas que tengan, por favor, si quieren, las escriben. Las tenemos en cuenta y al final vamos a dar un tiempo bastante prudente para que las podamos resolver si hay el caso de dudas. ¿Ok? Bueno, voy a empezar a compartirles acá mi pantalla. No les puedo contestar ahorita al chat porque pues queda pantalla completa, entonces por eso queda al final. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Elkin Ricardo Laverde, yo soy el tutor de ustedes para este periodo en la parte de pensamiento lógico matemático, ciencias básicas. En este caso vamos a ver la parte de la unidad uno. Vamos a tratar la parte de proposiciones y tablas de verdad y cómo construir una tabla de verdad, lo que va a ser equivalente más o menos hacia el ejercicio número uno o está enfocado hacia el ejercicio número uno de nuestra guía de actividades o de nuestra tarea número uno que estamos desarrollando, que es la prueba de validez mediante leyes de inferencia, prueba de validez de argumentos. Entonces vamos a ver qué es un poco de teoría acerca de proposiciones y tablas de verdad. Entonces la lógica proposicional, que en este caso es nuestra materia de estudio, es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento. Es un grupo de reglas y técnicas para determinar si un argumento o un enunciado es válido o no. Eh, a partir de esto, vamos a tener que definir entonces la parte que es de la lógica proposicional, que es realmente la de nuestro curso, que es en donde se estudian la simbología, en este caso los conectores lógicos y las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Eso ya está dentro de los links de la teoría del curso, entonces pues esto aquí no me voy a tener mucho. Un enunciado pues es un conjunto organizado de palabras que expresan una idea. Eso también se llama enunciado o argumento. ¿Listo? Bueno. Permítame un segundo, le voy a dar aquí ingreso a alguien que me está pidiendo ingreso. Ay, ¿cómo hago ahora? Acá, ¿quién me está pidiendo ingreso? Nadie. Bueno, eh, listo. Entonces, continuamos. Entonces, las proposiciones. Las proposiciones es la parte más, digamos, más básica de nuestra parte atómica de esta parte de nuestra asignatura. ¿Sí? Es una expresión verbal que afirma o niega, pero no ambas a la vez. Está compuesta de un sujeto, un verbo y un complemento. Por ejemplo, un sujeto, Carlos, verbo, estudia, complemento en la UNAD. Esa es una proposición simple o una proposición. Esas proposiciones están definidas o las simbolizamos con letras minúsculas que van desde la P hasta la Z, que también se llaman letras o variables proposicionales. Digamos que esa es la parte con las que vamos a nombrar nuestras proposiciones simples de aquí en adelante. Esas son las letras que vamos a utilizar. Entonces, hay varios tipos de proposiciones. La proposición simple, que es la que hicimos un ejemplo hace un ratico, la de Carlos, y las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples no vamos a encontrar conectores lógicos. ¿Cuáles son los conectores lógicos? El y, el o, el entonces, el sí, solo sí. Esos son nuestros conectores lógicos.
Entonces, aquí fíjense que hay unos ejemplos donde me dicen proposición simple o atómica, no usan operadores lógicos o conjunciones. Aquí están los ejemplos. Muchos estudiantes presentaron la tarea. La mayoría de estudiantes van a probar pensamiento lógico matemático. Gabriel tiene 27 años. Entonces fíjense que aquí no hay conectores lógicos o conjunciones, entonces en ese caso estamos hablando de proposiciones simples o atómicas. En el caso de las proposiciones compuestas o moleculares, vamos a encontrar los conectores lógicos. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. Muchos estudiantes presentaron la tarea y la mayoría de estudiantes van a probar pensamiento lógico matemático. Este "y" no implica que esta proposición es molecular o compuesta porque es un conector lógico. El segundo ejemplo, está nublado o hace sol. El "o" está uniendo estas dos proposiciones simples. Es una conjunción, entonces por eso es una proposición lógica compuesta molecular. Aquí hay varios ejemplos o varias cosas que analizar. Fíjense que me dicen cuáles de las siguientes expresiones son proposiciones simples. Los estudiantes de la UNAD es una proposición simple. ¿Me contestan, por favor? ¿Me abren el micrófono? Sí, profe. Es una proposición simple. Listo. Gabriel García Márquez es una proposición simple. Sí, señor. Sí, señor. En este caso, recuerden que la proposición simple requiere de un sujeto, de un verbo y de un complemento. Entonces, fíjense que estas dos no cumplen. O sea, estamos equivocados. ¿Listo? Es para tener en cuenta esto. ¿Ok? El tutor corrige los aportes en los foros. ¿Esto es una proposición simple? Es así. Sí, Es profe. así, claro. Está el sujeto, está el verbo y está el complemento. ¿Ok? Mañana es miércoles. ¿Será una proposición simple? Sí. Sí, es una proposición simple. Este mañana es un tiempo. Nairo Quintana ganó el Tour de Francia o el Giro de Italia. Es una Compuesta proposición molecular. simple. Es compuesta molecular. Muy bien, compuesto molecular porque aquí encontramos la conjunción, perdón, la disyunción O, ¿sí? Que es un conector lógico, entonces en este caso eso no es una proposición simple, sino es compuesta o molecular. Martín no estudia en la UNAM. ¿Es una proposición simple o compuesta? Sí, señor. Simple. Simple. Listo, muy bien. Creo que ya quedó entendido eso. Estos son los conectores o los nexos lógicos que nos unen dos proposiciones simples. ¿Ok? Entonces, estos son los símbolos de la negación, que simplemente quiere decir, o me niega la proposición simple que tenga, quiere decir que es falso. La conjunción que se lee como "y", en este caso esta es la representación lógica de dos proposiciones simples unidas mediante esa conjunción, P y Q, se lee P y Q. La disyunción lee P o Q, ese es el símbolo, la B larguita, la V es la disyunción. El condicional que es el entonces y el bicondicional que es sí y solo sí. Eso también se traduce digamos, en lenguaje natural, que en el lenguaje natural, digamos que es nuestro lenguaje natural, nuestro idioma nativo, y tiene estas equivalencias. Entonces, para la negación, no, no es cierto, no es el caso, no ocurre, es inadmisible. Para la conjunción y, pero, sin embargo, además, también. Para la disyunción o, excepto que, salvo que, solo que, o también. El condicional, sí, entonces sí, dado que, siempre que. Y el bicondicional, sí, solo sí, es equivalente, siempre que, bueno, eso que, digamos que eso está en una parte del texto, de la guía y de consulta. Bueno, empezamos entonces a hacer el cambio
del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Para eso utilizamos entonces las fórmulas lógicas o las expresiones simbólicas. En este caso, fíjense que son expresiones en las que figuran letras y proposicionales, o las proposiciones como las determinamos, y vienen unidas por los nexos lógicos o los conectores. Entonces, inicialmente tenemos una proposición acá que dice llueve, y Q, el canario no canta. Entonces, está unida por un condicional o un entonces si llueve, entonces el canario no canta, y aparece la expresión simbólica, P, entonces Q. La negación. Luis es matemático. No, P, Luis no es matemático, o no es cierto que Luis sea matemático, o es inadmisible que Luis sea matemático, de acuerdo a la equivalencia que vimos anteriormente en el cuadrito. Eh, Luis es matemático, y Q es María es abogada, entonces si hacemos una conjunción, eso se leería como P y Q, Luis es matemático y María es abogada. P y Q tienen un orden, ustedes se dan cuenta. P entonces Q, P y Q, P o Q. La primera que vemos se llama antecedente y la segunda el consecuente. Eso va a ser muy importante para el final cuando veamos la aplicación de las leyes de inferencia. Bueno, va a ser súper importante. Vamos entonces al paso de construir la tabla de verdad, ¿sí? Entonces ya sabemos algo de lógica proposicional, cómo se definen las proposiciones simples y compuestas. Y vamos a comenzar entonces con la parte de la construcción de la tabla de verdad. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, lo cierra en este momento. Gracias. Listo. Entonces, estos son los pasos para construir una tabla de verdad. La pregunta que les voy a hacer, todavía digamos que eso es una parte de la guía para el final, pero entonces la tabla de verdad, ¿para qué sirve? ¿Alguien me puede contestar? Yo, profe. Sí, buenas, dime, cuéntame. Bueno, es para ver, ahí se puede denominar si es una tautología, una consistencia o una negación. Una falsedad o una tautología y una indeterminación o una contingencia, Una ¿cierto? O sea, contingencia. eso es para probar entonces la validez de esa expresión, ¿listo? Entonces, recuerden que es para probar una validez, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, teniendo claro para qué sirve la tabla de verdad, vamos a ver cómo se construye. Estos son los pasos. Primero es identificar el número de proposiciones simples que tiene mi expresión o que tiene mi enunciado. Luego, ejecutar esta formulita, 2 a la n, en donde n es el número de proposiciones simples. Eso lo hacemos para saber cuántas filas vamos a utilizar en la tabla, ¿ok? Ya vamos a ver el ejemplito para que quede eso claro. Luego vamos a ubicar en las columnas las proposiciones simples, luego las negaciones, y por último vamos a establecer entonces las operaciones que están dentro de los paréntesis o dentro de los signos de agrupación, ¿ok? Y al final vamos a utilizar una tablita que es un insumo, que es la ley de verdad, la que vamos a aplicar acá, para buscar al final llegar a la conclusión de la tabla. Vamos a un ejemplito. Entonces, para la primera expresión, vemos que tenemos P, entonces Q o R. Me preguntan cuántas filas tendría la tabla de verdad. Yo voy a contestar esta, ustedes contestan las demás. Como P, Q y R son 3 proposiciones simples solamente, entonces es 2 a la n, 2 a la 3. En este caso es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y por 2, 8. ¿Cuál sería el resultado de la segunda expresión? Alguien que me diga ahí por el micrófono, por favor. 4. 16. Ok, 4. tenemos Q,
tenemos S, tenemos Q y S, ¿cierto? ¿Quién me habla? Serían 4. O sea, serían dos. Ana María. Dos porque se repetiría. Es que se repiten, ¿cierto? O sea, es las mismas, ¿cierto? Recuerden que es la Sí, misma Q exacto, y la serían falsa. dos. O sea, serían dos, ¿ok? Dos a la ¿Sí una. está claro? Porque se repiten, o sea, ahí está solamente S y Q. Entonces, en este caso, el valor es de 4 filas, ¿sí? Porque es 2 a la 2, son solamente 2. 2 por 2, 4. Para la tercera expresión, ¿cuántas filas tendría mi tabla? 4. Tengo dos proposiciones simples. 2 a la 2, 4. 4. O sea, exactamente lo mismo que la anterior expresión. Y para la última, ¿quién me dice cuántas filas vamos a tener? 8. 8. Entonces tenemos, fíjense, tenemos P, Q y R, ¿cierto? O sea, 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo, 8. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda acá en este punto? Este paso es súper importante porque es la base para empezar a construir mi tabla de verdad. Entonces, necesito que esto quede súper claro. ¿Sí quedó claro? Profe, Dígame, por favor. qué pena interrumpirlo. Cuénteme. Puedo hacer una aclaración como para los compañeros porque a mí me pasó por eso y yo me embolataba ahí. Como uno las Claro. llama preposiciones, que son preposiciones, pero entonces, Proposiciones. sí, entonces para yo sacar la cuenta de 2 a la n, que era más fácil, uno seguía por el número de letras que tenga el ejercicio diferente. Entonces, esa sí sería a la 2 a la n, así por cada letra. Así fue que yo la pude coger como más fácil, porque yo Claro. me confundía anteriormente. Eso es lo que estamos haciendo, porque fíjate que estamos nombrando P, Q y R. Y las otras que se repetían, pues no las tomamos en cuenta. Entonces es lo que estamos haciendo, contando las letras que hay. Y Sí, de esa sino forma que también. hago como esa aclaración porque yo también o sea, yo me confundía, era por eso y por eso no la cogía como mejor. Ok, listo, muchas gracias. Gracias. Listo, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien acerca de este pasito acá? ¿Cómo se calcula el número de filas? Sí, señor tutor. Tengo o sea, como para aclarar lo que entendí, decimos que el 2 a la n es el número de letras que tenemos dentro de, en De la este expresión. caso, de las expresiones, ¿sí? Es Sí, decir, por eso decimos que en el segundo enunciado es 2 porque no se repiten el resto, ¿cierto? Sería S, Q y ya. claro, porque la negación es la misma Q, pero entonces no es una proposición nueva. Recuerden que cada letra me está definiendo una proposición simple. ¿Listo? Entonces, en el caso de la segunda, donde tú dices de la segunda expresión, tenemos S, que es una proposición simple, Q. No Q es la misma expresión negada de Q, entonces por eso no la tomamos en cuenta, entonces solamente hay dos letras, ¿ok? Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense cómo vamos a iniciar. Entonces, de acuerdo a mi número de filas, vamos a iniciar entonces la construcción de la tabla. Cuando yo tengo una sola proposición, entonces yo solo tengo verdadero o falso, que en este caso pues no nos va a tocar absolutamente nunca, porque pues este curso se trata de ser un poquito más avanzado, ¿cierto? Entonces no vamos a tener esa opción. Entonces, cuando son dos proposiciones simples, solamente tenemos el inicio de esta tabla. Recuerde que son 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Las filas son las que van de arriba hacia abajo. ¿Listo? O sea, estas de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a distribuir? Si yo tengo 4 filas, voy a coger la mitad verdaderas y la mitad falsas. Entonces, aquí en este caso serán 2 verdaderas y 2 falsas. Y la siguiente, que es la Q, recuerde que son solo 2, entonces escojo la mitad de de la primera fila. O sea, ya no son 2, sino una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. En el caso de las 8 filas, que es casi siempre la que nos toca, con la 16 la larga, ¿cómo se hace? Entonces, lo mismo. Si tenemos 8 filas, vamos a coger la mitad, que son 4. La primera proposición va a tener 4 verdaderas, 4 falsas. Nuestra segunda proposición, Q, entonces va a tener la mitad de la primera columna. Entonces va a ser
dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas y dos falsas. Por eso las dejé en colores verdes y anaranjado para que se viera la diferencia. Y para la última, porque como son tres proposiciones, entonces R, vamos a tomar, entonces como la anterior columna era dos verdaderas y dos falsas, entonces una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, y así hasta que construyamos este pedacito de acá. ¿Listo? Cuando yo tengo eso, en este caso fíjense que tengo una tabla de las grandes, es de 16. Fíjense entonces cómo la construimos. Vamos a explicar aquí y más adelantico les tengo el ejemplito ya paso por paso. Entonces la distribución nos decía en los pasos, era primero el número de filas, en este caso fíjense que son 4, P, Q, R y S, entonces son 16 filas, ¿ok? Entonces para la primera proposición P, entonces son mitad y mitad. Entonces 8 verdaderas que están en verde y 8 falsas que están en rojo. Para la segunda proposición, para mi segunda columna, es la mitad de la primera, entonces ya no son 8 verdaderas, sino 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para mi tercera proposición, volvemos a dividir entre 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la última, se intercalan verdadero o falso hasta completar la tabla. ¿Listo? Luego, ¿qué me indica? El segundo paso dice, coloque por favor las negaciones de las proposiciones simples. Entonces aquí, fíjense que esta es mi expresión largota, o sea, eso es lo que tengo que probar, la última columna. Entonces solamente tengo negación de P. Entonces fíjense que si yo tengo la columna de P, las 8 primeras verdaderas, aquí en la negación tengo las 8 primeras falsas. ¿Ok? Y si en la primera columna tenía las siguientes 8 columnas falsas, pues aquí las completo con las 8 verdaderas. Recuerde que siempre es lo contrario a lo que a la variable que me indica o a la proposición que me indica. ¿Listo? Eh, luego, en el siguiente paso me dice que tengo que descomponer la tabla en los elementos que están dentro de los paréntesis. Entonces vamos a empezar a completar. Fíjense que la columna que está en verde, la parte de arriba del rótulo, o sea, el nombre, que es la expresión grande, ya tenemos P, nos falta el primer paréntesis que es QR, entonces esa es la siguiente columna después de la negación. Y seguido, la otra operación que está dentro del paréntesis es no P, entonces S, que sería la siguiente columna. ¿Ok? Aquí hay que tener en cuenta, digamos que cuando nosotros despejamos los paréntesis en aritmética, es esa misma forma de hacerlo, de adentro hacia afuera. Luego entonces viene una columna que me indica aquí la operación que P la columna de P, que es la primera columna, tengo que verificar, tengo que hacer la operación con el condicional con la columna de Q y R. Entonces por eso la columna que está aquí me indica esta operación. Y para el finalizar, ya toda la operación que es la conjunción con P y S para llegar al final. Esta tablita que está aquí al lado donde dice negación, conjunción, disyunción, ¿sí? Son realmente nuestra clave para llenar la tabla. ¿Ok? Ya vamos a ver en el ejemplo siguiente desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, voy a parar aquí un momentico. No sé si todavía aquí alguien me está escribiendo por el WhatsApp que quiere ingresar, pero eh, le damos ingreso y continuamos. En un segundo, por favor. Listo. Ya le dimos ingreso. Listo. Entonces, vamos a el ejemplito ya desde el comienzo para ver cómo se desarrolla el ejercicio. Bueno, entonces, tenemos
nuestras proposiciones simples, en este caso P, Q y R, y nos dan la expresión simbólica. Así es como se desarrolla el primer ejercicio, que está en la guía. Este es un ejemplo del primer punto. En ese caso, entonces, nosotros debemos, o nos pide ese ejercicio, eh, hacer el ensamble en el lenguaje natural a partir de esa expresión simbólica. Entonces, tenemos las proposiciones simples, que en este caso son 3, y la expresión P, entonces Q o no R. Paso el lenguaje simbólico al natural, que es lo que nos tenemos que hacer en este caso. Es P. Recuerden que P era Ricardo es tutor de SBTI. Entonces P lo reemplazamos aquí en mi expresión. Ricardo es tutor de SBTI. Entonces, que es mi conector lógico, que está en azul, Q. Q es Ricardo debe entrar todos los días al campus. Entonces, después del conector, Ricardo debe entrar todos los días al campus. Fíjense. O, aquí está la disyunción, no R. Ricardo no hace el reporte semanal porque es negación. Ricardo no hace el reporte semanal. Ese es, digamos que, el primer paso para resolver el primer punto de la tarea. Pasar a hacer esa transferencia del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Entonces simplemente es reemplazar en esa expresión las proposiciones simples y se acabó el lío. ¿Ok? Luego entonces me dicen, para ese mismo punto, generar una tabla de verdad a través del simulador de la lógica, de lógica UNAD. ¿En dónde encuentro yo ese simulador? ¿Dónde encuentro ese link? En el entorno de aprendizaje. Entonces ahí está la parte en donde me dice guía para el desarrollo, simulador y la guía de actividades. Entonces cuando yo ingrese dentro del anexo 2, que es el simulador de lógica, me aparece este HTTP, que es una dirección en donde encuentran el simulador. Aquí está la manito, señalando la dirección. Y esa es la ventana del simulador. Entonces, en ese caso, lo único que tienen que hacer es, con el mouse, insertar los símbolos que están aquí en el encabezado del simulador y generar tabla. Y ya obtienen ustedes la tabla de verdad, ¿sí?, de esa expresión simbólica. Para este caso, después de haber ingresado la expresión en la tabla, me da esto. Fíjense una cosa, el resultado al final me da verdadero, una falsa y las otras verdaderas. En ese caso es una contingencia. Entonces, ¿por qué es una contingencia? O una indeterminación, porque no hay, digamos, una certeza de que sea verdadero o falso realmente ese argumento, ¿sí? Recuerden que la otra opción es que sea una tautología, es cuando todas son verdaderas, y la otra que sea una falsedad o una falacia, que es cuando todas son falsas. Estoy ya teniendo la tabla de verdad de generar el simulador, me voy a generar la tabla de verdad manual. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, mucha atención acá. Lo primero es calcular el número de filas, ¿cierto? Se hace con el número de letras que tengamos o número de proposición. En este caso, esta es nuestra expresión, la que está aquí arriba en el encabezado de la tabla. P entonces Q o no R, ya que es P, Q y R son 3, 2 a la 3 me da 8. Entonces, la primera fila de la tabla van a ser las proposiciones simples P, Q y R, como dicen los pasos. Luego las operaciones entre paréntesis, P entonces Q. La negación, esta viene antes, la verdad se me pasó, me acabo de dar cuenta, esta debería ir al comienzo, pero bueno, en este caso no nos va a afectar. Y al final, la última operación que es toda completa, que es P entonces Q o no R, que es la columna que está al final. Se me pasó, la columna que está al final. Así entonces vamos a completar la fila de arriba, ¿sí?, la del encabezado de la tabla, y entonces vamos a distribuir, entonces, sabiendo que tenemos 8 filas, vamos a distribuir
nuestras letras o nuestros valores de verdad. Entonces, para P, como sabemos que son 8 filas, entonces son mitad y mitad. Entonces, 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q, entonces dividimos otra vez por la mitad. Entonces ya no son 4, sino 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para R, intercaladas desde verdadero, falso, hasta completar las 8 filas. Ahora, mucha atención entonces acá en la siguiente operación, P entonces Q. Entonces nos vamos aquí para esta tablita que está al lado con colores y yo miro la condicional, ¿cierto? Dice la condicional entonces que la única que está en rojito es cuando P, que es la primera proposición, es verdadera y Q, que es la segunda, es falsa. En ese caso es falsa. De resto es verdadero. Aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Precisamente yo les dejé estos valores aquí en rojo porque son los valores que son los valores, digamos, claves o críticos ahí para identificar cómo se llena eso. Entonces no hay que aprenderse nada. Para eso les dejo la tabla. Entonces, como yo sé que solo es falso cuando la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces vamos a mirar entre P y Q. Fíjese que aquí en la 1, 2, 3, la tercera fila, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí es falsa y aquí es falsa. Entonces yo, por lo general, primero pongo los valores críticos, en este caso, cuando es falso, y luego le pongo todo verdadero porque recuerden que solo en ese caso que la primera sea falsa, la primera sea verdadera y la segunda falsa es falso, el resto son verdaderos. Y entonces ya tenemos esta columna, este cálculo de esta columna de P, entonces Q. Voy a hacer una pausa acá y voy a preguntar si ese paso quedó entendido. ¿Me contestan por favor con el micrófono si quedó claro esa parte? Sí, profe. Sí, señor. ¿Seguro? ¿Todos? Tutor, ¿Ya? ¿Claro? no, tengo una duda. O sea, ¿cómo interpreto la tabla de la derecha como tal para guiarme en la izquierda? Ah, bueno, mira. Entonces, esa tabla de la derecha, digamos que son los posibles valores que van a tomar siempre esas dos combinaciones de entre P y Q, ¿sí? O entre R y S, dependiendo de cómo tengas tú el nombre de la proposición. ¿Sí? Pero por lo general que empezamos siempre desde P, entonces es P y Q. Entonces, fíjate que las dos primeras, las dos primeras columnas de esa tabla son P y Q solamente, que son las proposiciones, y luego están las operaciones o los operadores lógicos, que son la negación, la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Entonces, voy a explicar, por ejemplo, la de la conjunción. Fíjate entonces, ¿quién me está preguntando? Andrés. Andrés, entonces Andrés, mira, fíjate que si yo tengo una conjunción entre P y Q, ¿sí? Solamente va a ser verdadero, ¿sí? Cuando las dos son verdaderas. ¿Ok? Que es el valor que está aquí en rojo. ¿Sí está claro? Ok, sí, Y entonces señor. las otras son falsas. ¿Sí? En el caso de la disyunción, es la misma entre P y Q. Fíjate que aquí solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces yo me voy a la tabla y busco la que las dos son falsas y las pongo y las otras son verdaderas. Y lleno las tablas, lleno las filas. Cuando es un condicional, entonces fíjate que aquí me dice que la primera, para que sea falsa esta rojita, que es la única forma, es cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces yo voy para el condicional y busco que P, que es la primera, sea verdadera y la Q sea falsa y ya. Esa operación ya sé que va a ser falsa, ¿ok? Que está aquí en rojo. Y en el bicondicional, solamente cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, son verdaderas. ¿Sí? Aquí en este caso la tabla no tenemos condicional, pero más adelante sí. Entonces en ese caso uno verifica que las dos columnas de las dos letras que estén ahí implicadas dentro de la operación sean verdaderas o sean falsas y ya llega uno a la tabla y ya sabe uno que es verdadero.
¿Está claro, Andrés? Listo. Sí, sí, señor, claro. Antes de continuar, tutor, un paréntesis. La letra que yo escoja para todos los ejercicios 1, 2, 3, 4 es la misma letra, ¿cierto? Si yo escogí un ejemplo, la X va a ser para todos los ejercicios, ¿cierto? O sea, tú escoges para resolver la tarea, escoges una letra y todos los ejercicios de esa letra tienes que desarrollar de la misma letra. ¿Listo? Ok, listo, perfecto. Pueden utilizar, digamos que en el lenguaje natural, cuando vamos a interpretar, ¿se pueden utilizar comas y puntos Claro, o mira. simplemente con los conectores es No, suficiente? mira, se pueden utilizar comas y puntos. Me voy a volver un poquito, me perdona a los demás, porque precisamente de eso se trata. Aquí está. Fíjate que aquí están eh, eso no está acá, mira. Ahí se me olvidó esa tabla, pero creo que tú la viste. Ahí en los recursos, la coma hace las veces de entonces, ¿sí? El punto es y, ¿ok? Entonces, digamos que sí tiene el signo de puntuación tienen algún efecto y se pueden reemplazar por los conectores lógicos, Andrés. ¿Listo? Listo, tutor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos en la columna de P, entonces Q, que es nuestra cuarta columna. La negación de R, pues entonces son los valores contrarios aquí a la columna de R que tenemos inicialmente, no es sino cambiar los valores, son exactamente los contrarios, y ya la última columna es mi operación final en donde yo voy a unir Q, donde voy a unir la operación que ya tengo en la cuarta columna, que es P entonces Q, mediante el conector lógico o la disyunción, y la columna de negación de R. Esa va a ser ya el resultado de mi tabla, que es toda la expresión que está aquí arriba. Entonces, fíjense que esas dos columnas, porque esas dos columnas están unidas mediante la disyunción, o sea, el conector lógico O. Entonces, yo me voy a esas dos columnas, ¿sí? Y yo miro que solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces, la tercera fila es falsa, de resto son verdaderas, y ya, yo lleno así a ojo cerrado, yo no tengo que ponerme aquí a pensar nada. Realmente es muy sencillo fabricar una tabla de verdad. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, tengo una pregunta y Cuéntame. es, estaba verificando los valores de la condicional y analizando, ejemplo, verdadero con falso sería Falso. falso. Sí. En la tabla de la derecha yo veo verdadero con falso verdadero. No entiendo No, no, por mira, la qué. tabla de la condicional es la verde, ¿cierto? Sí, Y yo veo que la primera que donde dice P es verdadero y Q es falso. Entonces por eso es falsa. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Mira, esta es la de la condicional, ¿cierto? Te la voy a marcar acá. ¿Sí están viendo mi pantalla, cierto? sí, señor. Aquí me Sí, sale un señor. poquito de la presentación, del tipo presentación. Entonces, esta es la que me estás preguntando, ¿cierto? P entonces Q la condicional. Me dices que Sí, dice que es verdadera la primera y la segunda falsa para que me dé falsa. Y fíjate que aquí efectivamente tenemos, por ejemplo, entre P y Q, en esta columna, estas dos filas que les voy aquí, las puedo marcar aquí con color verde, mm, fíjense que estas son falsas, ¿ok? Porque la primera es verdadera y la segunda falsa. Por eso ese color en rojito es el único que hay que aprenderse, no es más. Repito, para tener una claridad acá. Entonces, en la conjunción solamente son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Y el resto es falso, y entonces a ojo cerrado ya no el resto de la tabla. En la disyunción, que es la que nos tocó aquí en la última columna ya de la respuesta, ¿sí? Solamente son falsas cuando las dos son falsas. Entonces yo busco en esas dos columnas cuáles son las dos falsas y el resto lleno verdaderas. ¿Listo? Así se llena la tabla, es muy sencillo. ¿Sí quedó claro? sí, señor. O todavía no? O ahí quedamos como en veremos. No, ya quedó bien. Listo. Igual aquí vamos a continuar con otro ejemplito y aquí va a quedar claro. ¿Listo? Voy a volver otra vez a mi modo presentación.
Y continuamos entonces donde estábamos acá en la parte. Bueno, entonces, fíjese que me dio lo mismo que la tabla anterior, unos valores verdaderos y uno falso. En ese caso me indica que es una indeterminación o una contingencia y ya quedó clasificado esa expresión simbólica. Aquí tengo otro ejemplo. Nos dan en este caso tres proposiciones simples. P, participo en los IPAs. Q, participo en los B-Learning. R, obtengo buenas calificaciones. Y abajo está la expresión simbólica. Fíjese que la expresión simbólica es P entonces Q y no P entonces R. Está agrupado en un gran conjunto encerrado con llaves. Y al finalizar mi conclusión, que va a ser la última columna de mi tabla, va a ser no R entonces P. Es muy importante identificar la conclusión de esto, ¿sí? O el final de la tabla, porque pues a veces es lo que tenemos que llegar. En este caso es la última parte de la expresión simbólica. En este caso, no R entonces P. Vamos a hacer el paso, vamos a hacer los pasos que hicimos en el anterior ejercicio. Entonces vamos a pasar primero al lenguaje natural. Entonces aquí están mis proposiciones simples y voy a reemplazar las proposiciones dentro de mi expresión simbólica. Entonces como que si participo, o le puedo quitar el sí, entonces participo en los IPAs, entonces participo en los B-Learning. Fíjense que aquí hay un punto al que me preguntaba Andrés hace un ratico, esto quiere decir un I, aquí está el I. No P, no participo, entonces si no participo en los IPAs, entonces R, en este caso, es obtengo buenas calificaciones, entonces obtengo buenas calificaciones, punto seguido, ¿sí? Por lo tanto, aquí hay un entonces, porque recuerde que ese por lo tanto me equivale a un entonces, no R, si no obtengo buenas calificaciones, entonces P, que es participo en los IPAs. Esa es la parte como se construye entonces la parte en el lenguaje natural. ¿Listo? Nuestro segundo paso era la construcción de la tabla de verdad en el simulador. Entonces yo metí la expresión cita en el simulador, utilicé los símbolos y me dan todas verdaderas. Eso me indica que es una tautología. O sea que se verifica la validez de ese argumento. Luego entonces vamos a organizar el orden de la tabla. ¿Mm? Vamos a hallar el número de filas. En este caso recuerden que son tres proposiciones, entonces es 2 a la 3, o sea, 8 filas. Y aquí viene la disposición de la tabla. Entonces volvemos al comienzo. P, Q, R, no P y no R. Entonces, primero las proposiciones simples en la fila de arriba, las negaciones y luego las operaciones que están dentro de los Profe, paréntesis. profe, qué pena una pregunta. Cuéntame. ¿Con quién hablo? Con David, ¿Aló? profesor. Profe, profe, Sí, cuéntame. profe, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando. Es que me está molestando el internet, entonces yo quería saber si o sea, lo van a grabar esta webconferencia y la envían al Sí, sí, correo, sí, yo apenas porque es que se me está cortando el internet y no lo escucho bien por partes, entonces estoy como perdido. tranquilo, tranquilo que esta grabación yo se las voy a pasar. Igual van a haber más grabaciones de los mismos temas, entonces no te preocupes. ¿Listo? Ah, vale, vale, bien. Bueno, Gracias, profe. listo. Bueno, entonces estábamos colocando la parte de la primera fila de la tabla, o sea, nuestros rótulos o nuestros elementos que van a definir la tabla. Entonces, decíamos que en primera instancia debemos colocar nuestras proposiciones simples y luego las negaciones y luego las operaciones entre los paréntesis. Entonces, entre paréntesis está P y Q, luego está no P entonces R y no R entonces P y luego piense la conjunción, la operación, esta fila, la penúltima fila es la operación entre P entonces Q y no P entonces R, que es lo que está
metido entre las llaves. Eso es esta fila. Y la última ya es toda la operación. Entonces volvemos a lo mismo. Como tenemos 3 proposiciones simples, me indica que son 8 filas. Entonces, las 4 primeras verdaderas, las 4 últimas falsas. Luego, para la segunda columna, volvemos y ya tomamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la tercera columna, que es de mi proposición simple R, vamos a tomar las intercaladas verdadera y falsa hasta llenar, hasta la última fila. Luego las Profesor, negaciones. ¿Sí? disculpe, le Cuéntame. interrumpo. Hola, habla Lady. Ahora, Eh, Lady. profe, lo que pasa es que no entiendo por qué llenamos, hacemos la tabla solo hasta donde están las llaves y de ahí sí cogemos como la operación entre paréntesis y no terminamos de hacer la negación de R, entonces P. Sí, aquí está, mira que es la última columna. Mira Sí, que pero- mira la negación, mira, la negación de R, entonces P es es esta columna. ¿Sí estás viendo mi cursor? sí, señor. Entonces, ay, Dios mío, espérate porque esto se salió. Espérate, me sacó aquí de la pantalla. Creo que estamos acá. ¿Listo? Voy aquí a... mm, ya. Entonces, estamos acá. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Listo, voy a bajarlo un poquito aquí al zoom. Entonces, fíjate que esta Sí. columna, ¿sí? Que está acá, es hasta la llave. Fíjate que está hasta la llave, ¿sí? Que es P entonces Q y no P entonces R, ¿sí? Y la última columna es toda la operación con el entonces que me implica esta columna de acá, que es no P entonces, perdón, que es esta de acá, ¿ok? Ok. Entonces las columnas están completas. Mm, Entonces lo que hay que tener cuidado es lo siguiente, fíjese, repito este pasito acá. Aquí en la expresión simbólica, que es todo esto que tengo acá, yo saco lo que está primero dentro de la parte interna de los paréntesis y de las llaves, ¿sí? Entonces, fíjense que esta columna P y Q va a ser esta primera de acá, ¿sí? Voy a ponerle aquí ¿cómo corro esta cosa? Voy a ponerle aquí una flechita, de aquí a acá, ¿sí? No P entonces R, es esta de acá, y no R entonces P es esta acá. ¿Sí, Lady? Lady, ¿me dices que te llamas? sí, señor. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Ya está, ahí está claro. Listo. Entonces, luego, ¿qué me queda hacer? Fíjate que luego aquí adentro me queda esta operación, porque esto es una operación que está metida entre una llave y es independiente de la otra, ¿sí? Pues les decía, aquí hay que cumplir mucho, hay que tener en cuenta la aritmética, y esto es la ley de los paréntesis. Entonces, esta columna que es toda esta operación es esta de acá. Ponerla acá, esta flechita acá. Es toda todo este pedazo acá y la va a poner en rojito. Ah, ¿sí? Toda esa operación de la llave es este pedazo acá. ¿Listo, Lady? ¿Aló? Sí, señor. ¿Listo? Claro, Y, hasta ahí. y entonces, al final, fíjate que solo me quedaría entonces todo ese pedazo que va hasta la llave, que es esta columna que está acá, ¿sí? Que la voy a marcar aquí con verdecito, perdón, vamos a marcar el relleno con verde, más bien. Aquí con este color. Nos queda esta columna, ¿sí? Con la última operación. ¿Cuál es la última columna? ¿Cuál es la última operación ahí, Lady? Entonces, esta de acá. Para que me dé toda completa es esta que es no R y P. ¿Sí te das cuenta que aquí ya está completa? ¿Me escuchas, Lady? Sí, señor. Hasta ahí Listo. está claro. ¿Listo? Gracias. Y esa es mi solución. Y esa es la solución. O sea, esa es la forma en donde yo distribuyo las columnas. La parte de las columnas, ¿ok?
las operaciones. Entonces, para llenar, por ejemplo, esta columna de acá, vamos a marcarla aquí con un colorcito, a marcarla aquí en azul. Entonces, fíjense una cosa, que aquí en este caso, voy a irme otra vez a la presentación. En este caso, fíjense una cosa. Tengo que P, entonces Q, la condicional. Fíjense que la condicional me dice que solamente es falsa cuando la primera es falsa y la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces yo miro acá, ¿cuál la primera es verdadera y la segunda falsa? Yo miro que son estas de acá. Ay, Dios mío santo. Y coloco estas dos que están en rojito y las otras verdadero. Y se acabó esa columna. ¿Listo? Profe, ¿Sí? qué pena interrumpirlo. Una preguntita, por favor, que tengo una duda. Ahí donde están la negación, digamos, la negación de P y la de R, ahí se estaría aplicando lo que usted está diciendo de despejación del paréntesis. No, lo que pasa es que la no P y la no R, ¿con quién hablo? ¿Con Miguel? Sí, con la C de Miguel Rodríguez. Miguel, lo que pasa es que en ese caso de no P y no R es la negación de las proporciones simples. ¿Listo? Porque las proporciones simples, acuerda que siempre comenzamos desde las proporciones simples, todas las tablas, en este caso son P, Q, R. Y luego las negaciones que están dentro de la expresión simbólica, en este caso, que son la negación de P y la negación de R. ¿Sí? Siempre se empieza esa una. Siempre, Listo, listo, ok, siempre, profe. siempre se Gracias. hace No de esa importa forma. que sea que estén en negada o algo. No importa, o sea, digamos que en esta expresión yo tengo una S y está negada, entonces pongo P, Q, R y S y luego la negación de S por acá después de la R. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Listo, Miguel, con mucho gusto. Bueno, entonces fíjense que para la primera columna, del primer cálculo de la columna azul, yo solamente tengo que mirar cuál es la primera verdadera y cuál falsa, porque es la condicional, y luego, listo, las otras son verdaderas, solo dejo esas dos falsas, en este caso, las que están en rojito. Entonces, aquí, fíjense, por eso les digo, no hay que aprenderse absolutamente nada de memoria. Para esta columna, ay, Dios mío, otra vez santo. Para esta columna, voy a quedar más bien acá. Voy a ponerle otro color, ponerle este moradito. Entonces, fíjese que es la negación de no P con R. Entonces, fíjese que vamos a utilizar esta con esta. ¿Listo? Una cosa es muy importante. Siempre hay que hacer en el orden que es la variable. ¿Ok? Si yo digo no P y cojo no P y R y cojo primero R y no P, la tabla me va a quedar mal. Entonces, primero no P y luego R. Como es una condicional, recuerden que solamente es falsa cuando la primera es falsa, la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces busco en no P cuál es la primera verdadera y en R cuál es falsa. Y fíjense que acá encontré una, que voy a marcarlas aquí con un color morado también. Y encontré estas y las marco con el mismo color morado. Y por eso están aquí en mi columna moradita como falsa y falsa. Y el resto son verdaderos. A ojo cerrado, no hay que pensar. ¿Listo? Para la columna siguiente, voy a ponerle aquí otro color. ¿Qué color le ponemos que no sea tan horrible? ¿Listo? Este colorcito anaranjado. Entonces, vamos a aplicar la condicional también. Voy a bajar un poquito aquí esto. Ay, Dios mío santo. Lo toca así. Voy a aplicar la condicional. ¿A qué columna? A la negación de R con P. Entonces, a esta con P. ¿Ok? Y lo mismo, la condicional, entonces, la primera, recuerden que solamente son falsas cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, busco en no R cuál es primera verdadera y en P cuál es falsa. En este caso, esta de acá. Y la última,
y me dan estas dos rojitas que están aquí en falso. Y el resto son verdaderos. Y se llenó esa columna. Para la siguiente, que es esta que está acá, que es toda la operación de llave, entonces utilizamos es una conjunción entre las columnas azul y la columna morada. ¿Ok? ¿Sí? Y como es conjunción, entonces vamos aquí a la tablita de abajo de referencia y sabemos que solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Entonces yo busco entre la azul y la morada cuáles son las dos verdaderas. Y estas de acá, verdaderas. ¿Yo hice algo mal? Perdón. ¿Estoy bien? ¿Alguien me puede corregir? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí serían, las dos siguientes serían falsas. Es que creo que aquí voy a encontrar un error, ¿cierto? Porque si Ujú. es una conjunción, solamente los dos verdaderas. Entonces sí, entonces esta sería falsa, ¿cierto? Sí, y la siguiente también. Esta también sería falsa. Claro que hay un error. Esta sí es verdadera. Esta es falsa. Esta es verdadera. Y esta es falsa. Listo. Ahí fíjense que tenía un error aquí el profesor. Listo. Entonces fíjense que aquí, como estas dos son las únicas que son verdadera y verdadera, con esta de acá, que la voy a pintar aquí con rojito también, las otras las lleno con los falsos. ¿Ok? Y para la siguiente columna, yo creo que pronto nos cambia. Ya entonces es entre la columna anaranjada y, esto es anaranjado, yo no sé qué color, amarillo quemado y anaranjado. ¿Ok? En el mismo orden. Entonces eh, es una, es una implicación, ¿sí? Es un entonces. Fíjense que aquí, este entonces de aquí al final digamos, nuestro operador entre esas dos columnas. Entonces fíjense que aquí solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces vamos a mirar entre esas dos columnas en el mismo orden. Entonces esta es verdadera, verdadera, y no se nos cambió la tabla y quedaron todas verdaderas y es una tautología. Sí teníamos aquí un pequeño error que afortunadamente lo logramos detectar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Por favor, pregunten, no les dé pena. Listo, aquí todos estamos para aprender. Fíjense que aquí yo me equivoqué. Entonces, tranquilos. Los escucho, muchachos. ¿Aló? Sí, se le escucha bien. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de la forma en cómo se desarrollan las tablas de verdad? Profe, ¿me escucha? Sí, claro que te escucho. ¿Con quién hablo? Hola, profe, hablas con Karen Acevedo. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, sí, señor profe, qué pena una pregunta. Es que en el ejercicio yo ya hice la tabla, pero Sí. digamos, yo lo puse así como se puso, que pusieron los tres primeros paréntesis, sino que yo puse, digamos, los dos primeros paréntesis y de una vez puse a hacer, fue el segundo ejercicio, como donde está el amarillito quemado, y de una vez lo saqué así. ¿Sí me explico? No. Lo que pasa es que tendría que entender el ejercicio. Entonces, si tú quieres, Karen, Sí, ¿cierto? señor. Entonces, Sí, Karen, señor. tú tienes mi Skype, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si quieres, me contactas mañana. Yo mañana estoy un ratico por ahí en la mañana porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer mucho trabajo. Entonces, yo estoy conectado un ratico. Si quieres, entonces te conectas por Skype un rato, puedes, y me envías qué es lo que tienes hecho y aclaramos esa duda. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, señor. Listo. Listo, Karen. Tutor, una consulta, qué pena. Tengo una consulta, una pregunta. Acá el amarillo quemado, para hacer la última tabla, así, cuando ya unimos todo el proceso, se lee, en este caso, primero se lee el amarillo quemado y después se lee el verde.
Perdón, el primero se lee el amarillo quemado, después se lee como el naranja. Sí, señor. Sí, Andrés, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Sí, Andrés. Esa es por eso les decía que hay que tener mucho en cuenta el orden. Entonces, en ese caso, primero se lee esta y luego se lee esta para llenar los valores de verdad, ¿sí? Porque es muy normal, ¿sí? Que yo entonces digo, ah, bueno, entonces cojo esta primero y luego esta, y fíjense que si yo hago eso, en este caso me daría una falsa acá, ¿cierto? Porque la primera, y la de abajo también. Aquí lo voy a poner precisamente porque aquí cambiaría eso, ¿cierto? Sí, Aquí señor. serían falsas esas dos. Y fíjense que eso no es cierto. Entonces sí, se lee primero el amarillo quemado y luego la naranjadita. O sea, sí hay que tener en cuenta el orden de las proposiciones, ¿ok? Listo, señor, gracias. Con mucho gusto, Andrés. ¿Alguna persona tiene otra pregunta, alguna duda? Me voy a ir aquí para el chat. Voy a dejar la presentación. ¿Y alguna pregunta? ¿Una duda? Abran sus micrófonos, no sean tímidos, no se preocupen. Les voy a pasar, por favor, los links que les conté, ¿sí? De asistencia y eso, ¿les parece? Ya que no tenemos dudas, ¿sí? ¿Me Profe, contestan? Listo, profe, muchas gracias. yo tengo una preguntita, por favor, antes que se acabe ¿Quién me habla? la siguiente, qué pena molestarlo. Ah, Miguel, tranquilo. ¿Cómo es que? Es sobre las leyes de inferencia, profe, ¿cuándo vamos a ver ese temita o cuándo se lo va a explicar? O, porque la verdad sí estoy como un poquito embolatado. Yo sé que toca tener en cuenta los conceptos de cada ley, ¿no? Para Claro, los sí. Entonces, la idea es que yo voy a hacer la otra semana voy a hacer 2 sesiones de CIPA también, ¿sí? Y voy a explicar el ejercicio 2 y 3, ¿sí? Y voy a explicar el ejercicio número 4, que es el de leyes de inferencia. Bueno, realmente ya el 3 y el 4 son las dos leyes de inferencia, ¿listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer la otra semana. Yo les avisaré cuándo, porque es que necesito verificar la programación de los B-Learning y de las webconferencias para que no se les cruce. Es que ha estado complicado ese cruce. Yo tenía programado hacer CIPA solamente los lunes y fíjense que resulté haciendo el viernes porque no hay otra forma, no me queda tiempo. Y no es que no me quede tiempo, sino porque es que se cruza con las demás actividades que ustedes tienen programadas, ¿sí? Y pues ustedes, digamos, si tienen un B-Learning, allí les dan puntaje y entonces, pues yo creo que ustedes es más pertinente que entren al B-Learning, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, por eso, pero sí la otra semana vamos a hacer 2 sesiones y les voy a explicar cómo se desarrollan esos ejercicios. Es sencillo, eso también es muy fácil. Lo que pasa es que uno se enreda porque no está acostumbrado a la Sí, sí, sí. simbología, ¿sí? Más que todo es eso, es la simbología. Exactamente, gracias, profe. No, lo del antecedente y eso también sí me... Sí, claro, eso es, fíjense que hoy les expliqué un poquitico lo del antecedente y el consecuente porque lo vamos a utilizar mucho en la parte de la ley de inferencia. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Que tenga una Con feliz mucho noche. gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, tutor, ya para terminar, después de hacer el ejercicio, hacemos es un video explicando el ejercicio, ¿cierto? Ah, bueno, ok. Entonces, para este primer punto, qué bueno que me has preguntado lo del video. Ya les paso los enlaces. Para este primer punto, entonces, tienen que hacer un video explicando cómo se desarrolla el ejercicio. Entonces, hacen lo mismo que hice yo. No es necesario que lo hagan en una presentación, ¿sí? Simplemente sobre el mismo documento dicen, mire, entonces yo cogí y reemplacé las proposiciones simples en la expresión lógica, desarrollé luego la expresión con el simulador de la UNAD y luego desarrollé la tabla de verdad de esta forma. Entonces, primero son el número de filas tanto y esto tanto y se desarrolla y me da que es una tautología, una contingencia y se acabó el video. Recuerden que son más o menos 3 minutos, no es necesario que se extiendan tanto tampoco. ¿Listo? Estefanía, te escucho. Profe, una pregunta respecto a lo que él preguntó, o sea, eso es al final, ¿sí? O sea, cuando ya tengamos y tú ya nos digas que todo está correcto para subirlo a lo que tiene que tener presentación y eso. ¿En el foro? ¿Me preguntas, me dices Sí, acerca del foro? Sí. sí, señor. O sea, la idea es que ustedes, por ejemplo,
Si Estefanía tiene ya realizado 2 ejercicios, entonces me sube en un documento de Word esos 2 ejercicios. No importa el formato todavía, porque recuerden que es un avance, no es necesario que tenga portada ni nada de eso. Lo suben, yo lo reviso en el foro y les hago la retroalimentación ahí. La idea es que todos miren eso, ¿sí? Lo que ustedes suben, o sea, son diferentes letras, nadie se va a copiar lo mío que es diferente, pero sí se van a ver ustedes qué es, o sea, cómo se desarrolla, en caso de que tengan, digamos, alguna duda, ¿sí? Para eso es que se hace ese tipo de actividad en el foro, ¿ok? Ah, ok, perfecto. Gracias. Ah, y al propósito, digamos, ya cuando todo eso pase, ¿sí? El formato va a ser PDF, ¿sí? O sea, Word y pues lo ponemos en PDF, ¿sí? No, en Word no más. Ah, ok, vale. Gracias. En Word no más. Lo que pasa es que, digamos que en PDF, a veces por el formato quedan como descuadrados los símbolos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí les ha pasado? Yo creo que sí. Entonces, si yo inserto una ecuación, por ejemplo, con una expresión simbólica, cuando lo paso a PDF, puede que me quede cortada, me quede mal distribuida. Yo por eso prefiero que lo hagan en Word, pero igual no hay problema. O sea, si lo quieren pasar en PDF, no hay tampoco ningún lío. Pero es preferible que lo hagan en Word. ¿Listo? Ah, listo, vale. Gracias, profe. Listo. Ahí les acabo de enviar 2 enlaces. Les acabo de enviar 2 enlaces para que, por favor, los diligencien. ¿Sí? Eh, Creo que esa es la asistencia y la evaluación. ¿Ok? Por ahí está Edwin con la cámara prendida. Entonces, es para eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Quedó claro el tema de las tablas de verdad? ¿Quedó enredado? Los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Luisa, claro que sí. Cuéntame. Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Lo que pasa es que no recuerdo en qué taller se hizo, creo que fue bueno, en un encuentro de los de la inducción, nos comentaron que se podía realizar fórmulas, pues en las tablas de verdad, ¿se pueden utilizar o necesariamente lo tengo que hacer manual? Eh, pues no entiendo exactamente, o sea, no entiendo tu pregunta, Luisa. Pues es que digamos que el tutor nos indicaba que, digamos, por ejemplo, para hacer las soluciones de los paréntesis, por ejemplo, ¿sí? Entonces se formulaba como tal la celda para que, pues obviamente, de acuerdo a la fórmula, a la proposición que estaba en la parte de arriba del encabezado, pues así mismo quedara la fórmula y pues diera el resultado. Ah, tú me refieres a la fórmula en Excel. Sí, exactamente, sí, ¿Sí? perdóname, sí, en No, no Excel. es necesario. No, no es necesario. O sea, por eso te digo, solamente con la tablita esa que tienen de referencia en la presentación, puede Ok, llenar los valores. No es necesario que pongan fórmulas en Excel. No, no, para nada. Esas ah, fórmulas en listo. Excel, inclusive para este tipo de tablas cuando son muy grandes, son un karma, Sí, pero un sí, pues karma de hecho completo. sí. Sí, exacto, porque Claro. pues sí, sí, como que lo alcanzan a confundir a uno, pero pues sí tenía como esa duda de que si se debían utilizar o no. Sí, claro, es por eso. En este caso no lo utilizamos porque, bueno, yo sé que esas fórmulas no son tan, yo fui profesor también de Excel y yo sé que esas fórmulas no son tan fáciles, entonces sí se llegan a complicar. Por eso, ahí lo que hay que aplicar, digamos que es el concepto que yo les enseñaba de cuando entonces, si la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces ya el resto son verdaderas. O sea, ese uso de la tablita pequeñita en la tablita de referencia, ¿sí? ¿Ok? Y pues Listo, el profe. uso del simulador. ¿Listo? Ah, ok. Listo, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Luisa. ¿Alguien más quiere decirme algo? ¿Quiere preguntar algo? Dayan me está preguntando que si yo puedo subir el avance. Claro que sí, de eso se trata. Tú subes tu ejercicio número 1, o el 2, o los 3 ejercicios, los 4 una vez, y yo te hago la retroalimentación en el foro y haces las correcciones. Para eso es ese foro, por eso es importantísimo que participen en ese foro todos. ¿Listo? Recuerden que si uno escoge una,
Antes de escoger una letra, entra uno, verifica que nadie la haya elegido, luego la escoge y desarrolla los ejercicios, todos los ejercicios de la guía de esa misma letra, ¿listo? Porque es que ya por ahí vi que me están mandando un ejercicio del A, de la letra A, un ejercicio del C, y pues eso no es, de eso no se trata, ¿listo? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Sí quedó claro, Dayan? Listo, Dayan. Profe, sí, este es el 1601, Sol. 1601, 1601. Yo prefiero que dejen el CIPA con mi nombre porque así les aparece, digamos, a ustedes que sí estuvieron conmigo y a mí también me aparece esa evidencia que tuvimos el CIPA. La otra semana vamos a tener dos sesiones así corticas, hoy nos demoramos un poquito, van a ser corticas, va a ser de la explicación muy puntual de los ejercicios 2 y 3 y de la cuarta, del cuarto ejercicio también. Espero sus aportes en el foro, no les dé pena participar ahí, de eso se trata, que nos equivoquemos y entre todos hagamos una construcción de un producto bueno, de un producto decente, de un producto con buena calidad. ¿Listo? Que ustedes entiendan sobre todo eso. Eh, yo sé que eso se sale un poquito, pero alguna vez alguien que me puso de mal genio acá en una sesión de estas me dice, pero ¿y es que esto para qué sirve? Y yo le decía, de verdad que porque lo dijo en un tono muy maluco, yo le decía, pues sirve para pensar, ¿sí? Yo le decía ahorita que ustedes con el manejo de las tablas no hay que pensar mucho, pero sí hay que utilizar precisamente la lógica y saber cómo se usa, simplemente solo eso, no hay que aprenderse nada más. Pero eso le da a uno muchísimas herramientas de análisis, bueno, y de razonamiento, entonces es muy importante que participemos. Profe, lógica matemática es igual a pensamiento lógico matemático. Eh, Jade, digamos que la lógica matemática tiene una profundización en algunos otros temas que son digamos, en el tema ya de la construcción de un lenguaje ya un poquito más formal, ¿sí? Del análisis ya de unos eh, argumentos un poquito más estructurados, más largos, más complejos. Y nosotros nos estamos enfocando hacia otra parte también, que es hacia la parte de la teoría de conjuntos, ¿sí? Digamos que esta parte que estamos viendo en la, en la unidad uno es común para las dos asignaturas, pero ya en la última parte nosotros nos enfocamos y ahondamos mucho más en la teoría de conjuntos. ¿Listo, Ade? ¿Sí queda claro? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta, alguna apreciación? Qué pena. ¿El nombre del CIPAS? Henry, el nombre de Zipa es Zipas Elquina Verde. Ok, muchísimas gracias. El segundo link, Karen, es creo que es la percepción que ustedes tuvieron del Zipa, o sea, fue pertinente, digamos, con las herramientas adecuadas, o sea, se manejó bien, estuvo clara, ese tipo de cosas. El teoría de conjuntos, David, es muy interesante, nos vamos a dar cuenta que vamos a recordar cosas de nuestra básica primaria y cosas que vimos por allá en nuestra secundaria también. Es súper importante ese tema de los conjuntos y es muy bonito. Yo les daré más adelantico un video cuando veamos eso, de cómo hacer, por ejemplo, los gráficos de conjuntos en Paint para que puedan sombrar las áreas y puedan entregar la actividad también. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún otro comentario, muchachos? Los escucho. Soy todo oídos. Profe, con Lady otra vez. Hola, Lady. Hola. Lo que pasa es que a veces se me ha dificultado ingresar el anterior, la anterior reunión que usted citó. ¿En Se me videoconferencia? sí, se me dificultó muchísimo en ingresar. Y hoy también se me iba dificultando ingresar. Entonces, no sé, pues en mi opinión, para mejorar un poquito, porque habían varios compañeritos de un grupo que tampoco pudieron ingresar hoy. ¿A qué horas intentas ingresar? Lo que pasa es que yo empecé a las 6 en punto y como tenía la presentación puesta, entonces yo no veía, digamos, la parte del Meet, de los controles para darles ingreso. ¿Sí me entiendes? Es por eso. Y las otras sesiones que la han tenido por Zoom es porque la sala de Zoom tiene
o sea, les voy a explicar. Cuando ustedes tienen webconferencia o e-learning necesitan, es a nivel nacional. Exacto, o sea, es mucha gente. Y esas aulas tienen una capacidad de 300 personas, entonces se llenan rápido y no pueden ingresar. Hoy fue el caso, lo que te digo, fue que como yo ya estaba en la presentación, iniciamos a la hora en punto, entonces no podía ver los controles de ingreso y por eso seguramente hubo alguien que se me quedó por fuera. Inclusive yo hice una pausa y luego les di ingreso porque yo sabía que estaba sonando ahí eso, pero pues estaba explicando el tema, es eso, Lady. Vale, muchas gracias. Pero, Era como eso. pero tranquila que igual todas las sesiones que tengamos, sea de CIPA, sea de e-learning, de webconferencias, todas se graban y yo les comparto el link para que las escuchen. Me decían por el chat una persona muy molesta la vez pasada, pero es que yo quería en vivo y en directo porque yo tengo preguntas. Y yo le decía, pues, ¿y cuál es el problema? Pues me contacta por Skype y me hace las mismas preguntas, no hay problema. Y la resolvemos, entonces no hay lío. Estefanía, nosotros los tutores por política de seguridad, porque ustedes se dan cuenta que entra aquí una cantidad de gente ofreciéndoles cosas, no podemos compartir las presentaciones. Entonces, por eso les compartimos las grabaciones. ¿Listo? Pero las presentaciones no las compartimos con ningún estudiante. ¿Listo, Estefanía? ¿Listo? ¿Alguna tiene otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Los videos, por favor, entonces los pueden hacer máximo de 3 minuticos, 5 minuticos. Eso requiere una cuenta en YouTube. Suben el videito, pegan el link ahí y listo. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Julie. Hola, sí, sí, señor, buenas noches. Hola, No, Julie, buenas pues, noches. mira, yo sí tengo una inquietud, pues la verdad es que yo estaba descargando las guías y hasta ahorita, pues es que como son muchos los mensajes que llegan, la verdad, Ujú. como que hasta ahorita estoy comenzando a hacer el barrido, pero pues es que este es el momento que no he entendido cuando me dices que escoge una letra para realizar los ejercicios, pues prácticamente casi que me atrevo a hacerlos todos. Entonces, Ah, si bueno. me puedes dar como un refuerzo en esa parte, porque en los anteriores sí pasó o conferencias no había podido lograr el ingreso sino hasta ahorita. Listo, Julie. Entonces, mira, te voy a compartir, les voy aquí a compartir pantalla. Ah, pues igual ya las tengo aquí. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí estás viendo mi pantalla, ¿cierto, Julie? Sí, señor. Entonces, bueno, entonces tú ingresas aquí en el bloque de aprendizaje, ¿sí? Fíjate que aquí ya tengo 9 mensajes. En el foro de la tarea, ¿sí? Voy a todos para probar, validar argumentos. Y, por ejemplo, aquí tengo este grupo, ¿sí? Entonces tú ingresas a ese grupo, a tu grupo, ya te aparece, y entonces verificas en el foro, ¿sí? Entonces yo hago la verificación. Entonces, por ejemplo, aquí Harry cogió la letra A, David la C, y entonces haces la verificación o sea, si vas a escoger la letra A, entonces miras que nadie haya escogido la letra A. ¿Listo? Y luego entonces aquí, ahí en el primer mensaje, aquí donde dice responder, mira, ese es el primer mensaje que yo le escribí en el foro, y quedó imagen al revés, Dios santo, yo no sé cómo carajos pasarla al derecho, pero bueno. Y aquí le das responder, ¿sí? Y entonces ahí dices, voy a realizar los ejercicios de la letra A. Y listo, no es más. Y desarrolla los ejercicios de la letra A. ¿Ok? Ah, perfecto, dale. Vale. Esa es, digamos, la forma en cual debes escoger la letra ahí en el foro. ¿Ok? ¿Listo? Listo, entendido. Listo. ¿Alguien tiene más dudas? En el video tiene que aparecer la persona, tiene que aparecer la cédula persona. Sí, Andrés. Sí, tiene que aparecer. Entonces tú pones, si quieres, tapas el número, pero muestras la fotico con la cédula que seas tú. ¿Listo? Es una forma de verificar. ¿Quién levantó la mano? Sí, Miguel. No, qué pena, no. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿Diligenciaron los enlaces, por favor? ¿Todos? Sí, señor. Listo. Bueno.
¿Cómo les pareció la sesión de hoy? Fue muy sencilla, es muy cortica, no nos vamos a demorar tanto, precisamente de eso se trata, somos más poquitos. La idea es solucionar las, las, eh, las dudas que tengan aquí de una vez con su tutor. Pues en lo personal me pareció muy oportuna la valiosa información que nos aportó. Listo, Harry, muchas gracias. Bueno, Estefanía, Karen, Jade, Luisa. Fue el objetivo claramente dando dos pautas necesarias. Listo. Bueno, me alegra que haya servido y que esa haya sido su percepción igual. Eh, entonces, ya voy a cerrar la sesión. Profe, ahora sí, Listo, Miguel, cuéntame. qué pena, una pregunta. Digamos, si yo quiero ver sobre las leyes de inferencia en la biblioteca, ¿lo puedo hacer? ¿Algunos videos o algo como para...? Claro, Miguel, Es mañana si que quieres la... me escribes, si quieres Sí, mañana me escribes ahí al Skype y yo sí, te señor. envío un link a un video en donde se explica leyes de inferencia para que vayas adelantando eso, ¿te Sí, parece? esa es la idea para que no me coja el tiempo con las otras tareas. Sí, claro, la idea es ir adelantando eso, entonces me escribes ahí por el Skype, que yo sé que ya nos conectamos un montón de veces, y yo te envío entonces el link a un video en donde les explican leyes de inferencia. ¿Listo? De todas maneras, yo les compartí un Padlet, ¿sí lo vieron? Sí, 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 al igual yo he visto pues varios por ahí, pero Eso. todavía como le digo, no tengo un concepto claro y por eso yo le hacía la aclaración cuando se estaba dando sobre lo de la n, que era el cuadrado, porque yo también yo me había embolatado con eso. Entonces, hubo un tutor que sí hizo la aclaración, entonces yo por eso le hacía la aclaración porque yo me imagino que varios compañeros también tenían esa duda que no sabía de dónde salía bien eso. Sí, sí, la sí es. Entonces, es de esa forma. Ahí en el Padlet que yo les compartí hoy, hay un link a un video que trata sobre la aplicación de leyes de inferencia y está súper bien explicado. Ok, ¿Listo? bro. Y si necesitas otro, pues me dices que yo te Sí, busco sí, el al otro igual link. voy a revisar. Su merced lo mandó por el correo, sí. Sí, señor, yo les envío eso al correo. Ok, gracias, mamá. Y creo que también lo dejé, no, no, en los foros no, pero sí se los envié al correo. Ok, profe, gracias. Listo, Alejo me dice, si apoyo a la compañera, sí, apoyo a la compañera por los horarios, es que algunos se nos puede complicar, claro, a nosotros también se nos complica precisamente porque son muchas las actividades que están programadas y se nos cruza con todo. Entonces, pues, por eso tenemos que hacer varias. Profe, ¿tú tienes el link del curso de Skype? Claro que yo lo tengo, espérate, ya te lo envío acá. Join Skype, copiar y pegar. Listo, ahí está. Alejandro, ¿sabes qué pasa con los grupos de WhatsApp? Es que ya tuve grupo de WhatsApp hace 2 años cuando estuve y digamos que con una prueba. Y realmente fue una tortura tener el domingo ese reguero de mensajes antes de la entrega de las actividades, las llamadas, todo ese poco de cosas. Entonces, realmente yo decidí, y aquí lo sabe la directora y pues lo sabe todo el mundo, que yo esa herramienta no la uso precisamente por eso, porque es tan invasiva la privacidad que realmente a mí no me funcionó. Yo no tenía vida propia ya ningún día a la semana, ni a ninguna hora. Si dejaba el teléfono prendido, entonces mensajes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y pues de eso tampoco se trata. ¿Listo? Entonces por eso yo WhatsApp no hago grupos de WhatsApp. ¿Listo, Alejandro? Es por esa razón. Profe, el video tiene que ser en YouTube, podemos en Drive. ¿Qué pasa con el Drive, Lorena? Lo que pasa es que a veces tienen restricciones en la parte de compartir el recurso y entonces no lo puedo ver, no lo puedo acceder. ¿Listo? Entonces por eso yo prefiero que sea en YouTube. Pueden subirlo en otra plataforma, creo que video también lo pueden subir, armar una cuentica igual y lo pueden subir ahí, es gratis. Pero por el Drive es complicado por eso. Listo, Lorena. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna inquietud que tengan? Con mucho gusto. Antes ya de cerrar nuestra sesión.
¿Ninguno? ¿Podemos cerrar la sesión? Bueno, Alejandro, listo, Lorena, todos los participantes, muchas gracias por su participación. Hubiera querido que hubieran sido un poquito más, pero pues no importa, lo importante es que quedó claro el asunto. Cualquier duda, por favor, ahí por el grupo me preguntan o me contactan directamente ahí por el chat privado, que yo lo estoy atendiendo. Recuerden que mi horario de atención en Skype son lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana, pero igual, si necesitan alguna cosa, me dejan el mensaje que yo con mucho gusto se los atiendo. Hasta luego, Karen, Lorena, Diego, Andrés, Estefanía y todos los participantes. Que tengan buena noche. Muchas gracias por su participación. Espero que haya sido de mucho provecho y estamos en contacto. Feliz fin de semana para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego, Sol, que estés muy bien. Igualmente, una feliz noche, Dios lo bendiga. Hasta luego, Jaime, lo mismo para ti. Hasta luego a Gracias, todos. profe. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Julie, hasta luego. Diego, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Que estén muy bien.
Yo tengo clase ahora, que no lo voy a pagar todavía. Venga, ¿cómo se cierra todo eso? Es que yo no sé, por eso le pregunto. Que ven grabando. Cuélguela.